El Padre Pío miró al altar, respiró hondo y dijo algo que nadie quería oír. Llegará un tiempo en que la Iglesia será puesta a prueba como nunca antes y muchos perderán la fe. La gente intercambió miradas, algunos dudaron, otros rieron, pero lo que dijo entonces parecía solo una advertencia lejana hasta ahora. Hoy, lo que parecía imposible empieza a hacerse visible. Iglesias vacías, fe en crisis, valores que se intercambian por conveniencia y una extraña sensación de que lo sagrado se silencia poco a poco. Lo más aterrador es darse cuenta de que todo lo que anunció está sucediendo ante nuestros ojos y casi nadie habla de ello. El Padre Pío no habló de miedo, sino de preparación. Dijo que la verdadera persecución no solo vendría de afuera, sino de adentro, cuando los corazones se acostumbraran al error y llamaran luz a la oscuridad. Y si prestan atención, eso es exactamente lo que estamos experimentando. Mensajes distorsionados, verdades suprimidas, una fe que parece debilitarse con cada generación. Advirtió que el enemigo se presentaría disfrazado de amigo y que el engaño sería tan sutil que incluso los más devotos podrían quedar confundidos. Esta profecía, que muchos ignoraron, fue un llamado al despertar, no al miedo. El Padre Pío quería que la gente se preparara espiritualmente, que volviera a la oración, a la verdad y a la humildad. Sabía que llegaría un momento en que defender lo correcto se consideraría incorrecto y que la persecución espiritual sería silenciosa pero profunda. Hoy, este mensaje resuena más vivo que nunca y quizás al revivir sus palabras podamos comprender lo que realmente quiso decir cuando dijo: la Iglesia será herida, pero no destruida, porque del sufrimiento nacerá la pureza que el mundo ha olvidado. Y es precisamente aquí donde comienza nuestra historia, con la profecía que nadie quería escuchar, pero que ahora se está cumpliendo. Pocos lo saben, pero el Padre Pío vivió uno de los periodos más dolorosos de su vida, no por las heridas visibles en su cuerpo, sino por el silencio que le fue impuesto. A él, el fraile que atraía multitudes con sus confesiones y milagros, se le prohibió repentinamente celebrar misa en público, atender a los fieles e incluso ser vigilado dentro de su propio convento. Imaginen el dolor de un hombre que dedicó toda su vida a Dios al ser silenciado por la misma Iglesia que tanto amaba. Y, sin embargo, no se rebeló. Lo aceptó todo con humildad, diciendo solo: si es la voluntad de Dios, que así sea. Pero en el fondo sabía, algo mucho más grande se escondía tras ese silencio. El Padre Pío comprendió que lo que le sucedía era solo el comienzo de una purificación. Les decía a sus allegados: quieren silenciar la voz que despierta las almas. Y al decir esto, no se refería solo a sí mismo, sino a algo que vendría en el futuro. Una época en la que las voces de la verdad serían silenciadas, censuradas y desacreditadas. Suena familiar, ¿verdad? Vivimos en tiempos en los que quienes defienden la fe son ridiculizados, quienes hablan de Dios son tratados como fanáticos y quienes intentan preservar valores son atacados. Es como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. Lo más sorprendente es que ya había predicho todo esto. El Padre Pío dijo que la Iglesia atravesaría una época de oscuridad espiritual, donde incluso dentro de ella reinaría la confusión y la desconfianza. Hoy, muchos ven esta profecía cumplirse ante sus ojos. Divisiones internas, escándalos, líderes divididos entre la política y la fe. El silencio que vivió fue un presagio de lo que estamos experimentando ahora, un mundo que intenta silenciar lo divino. E incluso, en medio de todo esto, el Padre Pío nunca perdió la esperanza. Solía decir: el diablo teme más a la fe que a las palabras. Su ejemplo nos recuerda que cuando el mundo intenta silenciar la verdad, es hora de orar con más fuerza, creer con más fuerza y mantenernos firmes.
porque el silencio de un santo puede resonar durante siglos. El Padre Pío solía decir que el mayor dolor para la Iglesia no vendría de afuera, sino de adentro. Advirtió que llegaría un tiempo en que el pueblo de Dios estaría dividido, no por guerras ni ideologías políticas, sino por la confusión espiritual. Y estas palabras pronunciadas hace tantas décadas parecen describir exactamente lo que vemos hoy. En lugar de unidad, hay discordia. En lugar de una fe viva, hay discusiones sobre quién tiene razón y quién no. El Padre Pío llamó a esto la profecía de la división, un momento en el que el enemigo ya no necesitaría atacar desde afuera, porque el propio cuerpo de la fe se fragmentaría por sí solo. Solía decir, llegará un tiempo en que los lobos se vestirán de ovejas. Esta aterradora metáfora significaba que el mal se disfrazaría de bondad, que personas e ideas contrarias a la verdad se infiltrarían en el corazón de la fe, pretendiendo representar la luz. Y si observamos con atención, esta confusión está por todas partes. Mensajes distorsionados, interpretaciones que nos alejan de lo sagrado, opiniones que colocan al hombre por encima de Dios. El Padre Pío vio en esto un gran peligro, el riesgo de que los fieles se extraviaran siguiendo a quienes hablan con belleza, pero no viven el Evangelio. Creía que esta división sería una de las pruebas más duras de la humanidad. Dijo que la fe se pondría a prueba no con la persecución física, sino con el engaño disfrazado de verdad. Muchos caerían por buscar el camino más fácil, y pocos permanecerían firmes en lo verdaderamente divino. Es doloroso darse cuenta de cómo esto ya está sucediendo. Cada persona crea su propia versión de Dios, olvidando la sencillez del amor, la oración y la humildad. Pero el Padre Pío también dejó un rayo de esperanza. Incluso en medio de la confusión, el Espíritu Santo guiará a los corazones sinceros. Creía que la verdad no desaparecería, sino que se volvería más difícil de ver. Y es precisamente en estos tiempos de división que cada uno de nosotros debe decidir si formará parte del ruido o de la luz. Una noche de 1959, el Padre Pío se despertó sobresaltado. Había tenido un sueño tan vívido que no pudo volver a dormirse. Al día siguiente, les contó a unos frailes lo que había visto, una enorme iglesia en llamas. El fuego no venía de afuera, sino de adentro. Las paredes temblaron, el altar se derrumbó y los sacerdotes corrieron desesperados, intentando apagar algo inextinguible. Dijo con voz temblorosa, «Estas llamas no son del mundo, son de adentro. Es el fuego de la confusión y la pérdida de la fe». En ese momento, pocos lo entendieron, pero hoy, viendo todo lo que sucede en la iglesia y en el mundo, es imposible no estremecerse. El Padre Pío habló con tristeza de un tiempo en que el fuego espiritual se convertiría en destrucción, cuando la llama de la fe sería reemplazada por la llama de la vanidad, y el orgullo corroería lo que una vez fue sagrado. Veía este fuego como símbolo de la crisis venidera, una crisis no de edificios ni estructuras, sino de almas. Dijo, las piedras de la iglesia permanecerán, pero muchos corazones que deberían ser templos vivos se extinguirán. Era como si previera que el verdadero fuego sería invisible, ardería en las personas, debilitando la fe, la confianza y el amor a Dios. Lo más impactante es que, décadas después, vemos una llama diferente que consume la espiritualidad, el fuego de las controversias, los escándalos y las divisiones. El mismo fuego que vio en su sueño parece extenderse por el mundo, no con llamas reales, sino con frialdad, indiferencia y desconfianza. Y aún así, el Padre Pío nunca perdió la esperanza. Dijo que Dios permitiría que el fuego purificara, no que destruyera, que de las cenizas renacería una fe más fuerte, más sencilla y más verdadera. Y quizás el sueño que lo atemorizó esa mañana no fue una visión del fin,
sino una advertencia de un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para reavivar el fuego del amor divino en cada corazón. El Padre Pío siempre advertía que el mayor peligro no provenía del exterior, sino del engaño disfrazado de luz. Decía, el diablo no aparecerá con cuernos ni tridente, sino con palabras dulces y apariencia de bondad. Y esta frase, que parecía simbólica, suena aterradoramente real hoy. Vivimos en una época en la que el mal se disfraza de virtud y el error se presenta como libertad. El Padre Pío llamaba a esto la trampa de la falsa brillantez, cuando el enemigo finge ser, engañando incluso a los corazones sinceros. Explicó que el diablo es astuto y sabe que el miedo aleja a las personas, pero que el falso consuelo las acerca. Por lo tanto, no destruye la fe directamente, sino que la diluye poco a poco. Hace creer a la gente que ya no necesita rezar, que no existe el bien ni el mal, que todo es relativo, y poco a poco la llama del alma se apaga sin que nadie se dé cuenta. El Padre Pío dijo que este sería el golpe más peligroso de todos, el ataque silencioso al corazón de las personas. Hoy, basta con mirar a nuestro alrededor para ver cómo se cumple esta advertencia. Muchos viven buscando solo el placer, la fama y el éxito, pero olvidan la paz interior. Existe una sed de glamour, pero no de luz. El Padre Pío vio en esto el disfraz perfecto para el mal, algo que parece bueno, pero nos aleja de lo eterno. Dijo, cuando el hombre se pone a sí mismo en el centro, el enemigo vence. Pero incluso ante este engaño encubierto, también nos dejó una salida. La verdadera luz, según él, es sencilla, humilde y silenciosa. No grita, no brilla ostentosamente, simplemente ilumina el camino correcto. El Padre Pío enseñó que cuando el mundo parece confuso, debemos volver a la oración y a la pureza de corazón, porque solo quienes aprenden a reconocer la falsa brillantez pueden ver la verdadera luz. Y es esta luz la que tanto deseaba que la humanidad no perdiera. El Padre Pío solía decir, las iglesias estarán vacías, pero el infierno estará lleno. A primera vista parecía una afirmación dura, incluso exagerada, pero al observar el mundo actual es imposible no sentir el eco de esas palabras. Iglesias antes llenas, ahora silenciosas, bancos vacíos, velas apagadas, corazones distantes. El Padre Pío no solo hablaba de muros y altares, sino del vacío espiritual que se apoderaría de la gente. El vacío de quienes han dejado de creer, de quienes han cambiado la oración por el cansancio, lo sagrado por la distracción. Dijo que el hombre moderno se alejaría de Dios no por odio, sino por indiferencia. Y esta sería la forma más peligrosa de oscuridad, no la que destruye repentinamente, sino la que extingue gradualmente la luz de la fe. Para él, el debilitamiento de la vida espiritual sería señal de una humanidad distraída, demasiado preocupada por el mundo como para escuchar la voz divina. Y esto, según él, allanaría el camino para una persecución silenciosa, una en la que el enemigo no prohíbe las iglesias, sino que simplemente obliga a la gente a dejar de asistir. Lo más curioso es que, sin darse cuenta, el mundo ha avanzado exactamente en esa dirección. Muchos dicen que no tienen tiempo para rezar, otros afirman que no necesitan la fe. El Padre Pío vio esto como el resultado de un distanciamiento gradual de la gracia, un distanciamiento que comenzó en casa, en el corazón, pero también habló de esperanza. Dijo que cuando las iglesias se vaciaran, Dios llamaría a los fieles de nuevo con más fuerza, a través del dolor, el anhelo y la necesidad de consuelo. Porque incluso cuando los templos están vacíos, el amor de Dios no abandona a nadie. El Padre Pío creía que el silencio de las iglesias sería temporal, un tiempo de purificación, hasta que la humanidad redescubriera el verdadero valor de la fe, y tal vez hoy ese llamado vuelva a resonar, invitando a cada uno de nosotros
a reavivar la llama que nunca debió apagarse. El Padre Pío solía advertir que el mayor enemigo de la fe no sería la persecución, sino relativismo, esa peligrosa forma de pensar donde todo es aceptable, donde ya no existe el bien ni el mal. Afirmó con firmeza: el hombre moderno quiere un Cristo sin cruz y una iglesia sin sacrificio. Y si miramos a nuestro alrededor, parece que es exactamente lo que está sucediendo. La gente quiere el consuelo de la fe, pero no el compromiso. Quieren el milagro, pero no el cambio. Quieren el cielo, pero no quieren ascender a la humildad. El Padre Pío vio esto como una trampa espiritual. Explicó que el mal se infiltraría sutilmente, haciendo que el error pareciera moderno y la verdad anticuada. Y así, poco a poco, la gente comenzaría a moldear la fe según sus propios intereses, transformando el Evangelio en algo conveniente. Dijo: llegarán tiempos en que los corazones buscarán el placer del momento, olvidando el valor eterno del alma. Esta, para él, era la persecución más peligrosa, la que comienza en el corazón, cuando una persona decide seguir sus propios deseos en lugar de la voluntad de Dios. Y no es difícil ver que esto sucede. Muchos ya no creen en el pecado, en el castigo, ni en el perdón. Se ha creado una fe sin exigencias, un amor sin compromiso, una espiritualidad sin raíces. El Padre Pío vio este camino como un lento deslizamiento hacia la confusión, donde la verdad sería ahogada por las voces del mundo. Pero también ofreció una solución: volver a la sencillez de la fe, orar, confesar, perdonar, ayudar, cosas sencillas pero poderosas. Dijo que la verdadera y fuerza del cristiano reside en permanecer fiel incluso cuando el mundo entero cambia de rumbo. Y quizás ese sea el mayor desafío de nuestros tiempos: mantener viva la fe en medio del ruido de las mentiras. El Padre Pío creía que quien pudiera hacer esto sería la llama que reavivaría la luz de la verdad en el mundo. El Padre Pío llevaba las llagas de Cristo en su cuerpo y muchos pensaron que era solo una señal física, un milagro impresionante. Pero él siempre decía que había algo mucho más profundo tras esas heridas. Para él, cada marca era un mensaje, una advertencia silenciosa sobre el sufrimiento de la propia iglesia. Estas llagas no son solo mías, decía, pertenecen a la fe que está siendo herida por el mundo. Y, en cierto modo, tenía razón. Su dolor se convirtió en un reflejo del dolor espiritual que hoy aflige a millones de personas que han perdido el sentido de lo sagrado. El Padre Pío creía que Dios le había permitido sentir en su propio cuerpo el peso de los pecados y la indiferencia humanos. Las heridas del Salvador, renovadas en su cuerpo, eran un recordatorio viviente de que la verdadera fe exige sacrificio, entrega y amor incondicional. Lo soportó todo en silencio, a menudo llorando en oración, pero sin quejarse. Si Jesús sufrió por mí, ¿por qué no debería yo sufrir un poco por Él?, decía con serenidad. Fue un ejemplo vivo de obediencia, fe y valentía. Hoy, al reflexionar sobre la historia, es imposible no ver cómo sus heridas representaban algo más que el sufrimiento físico. Simbolizaban lo que sucede cuando se olvida la fe, cuando el amor de Dios se intercambia por intereses humanos. El Padre Pío vio en su dolor una manera de salvar almas y pidió que cada persona también cargara con amor su propia pequeña cruz, transformando el dolor en oración. Creía que cada lágrima derramada por amor a Dios tenía el poder de sanar el mundo. El sufrimiento es el fuego que purifica el corazón, decía. Y quizá eso es lo que su vida aún nos enseña, que el sufrimiento, vivido con fe, no destruye, sino que transforma.
El Padre Pío soportó un dolor que muchos no podrían soportar, pero lo convirtió en un puente entre el cielo y la tierra, demostrando que incluso el dolor puede ser una forma de amar profundamente. Durante muchos años, algunas de las revelaciones más impactantes del Padre Pío permanecieron en silencio, ocultas en cartas intercambiadas con su consejero espiritual, el Padre Agostino. En estas cartas, escritas con letra temblorosa y marcada por lágrimas, dejó advertencias sobre el futuro de la Iglesia y la humanidad. En una de ellas, el Padre Pío escribió algo que aún hoy estremece a quienes la leen. La Iglesia será juzgada y muchos de sus ministros se desviarán de la verdad. Estas palabras no eran críticas, sino una advertencia llena de dolor y amor, proveniente de alguien que veía más allá del tiempo. Durante décadas, estas cartas permanecieron custodiadas, protegidas por los superiores de la orden capuchina. Solo después de su muerte salieron a la luz algunos de estos escritos, revelando la profundidad de sus ideas. Habló de un periodo de confusión, en el que lo sagrado se trivializaría y muchos, incluso dentro de la propia Iglesia, dejarían de defender la verdad por miedo, conveniencia o poder. Llegarán tiempos en que hablar de Dios será peligroso, escribió. Y si miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de la terrible relevancia que esto tiene hoy en día. El Padre Pío sabía que el mal no solo atacaría desde afuera, sino que intentaría infiltrarse desde adentro, disfrazado de modernidad y buenas intenciones. Dijo que el corazón humano es el verdadero campo de batalla y que toda alma que se deja engañar abre espacio para que crezca la sombra. Aún así, sus cartas no terminaban en desesperación, sino con esperanza. El Espíritu Santo nunca abandonará a quienes permanecen fieles, afirmó con confianza. Estas palabras, hoy, nos parecen un recordatorio directo. El Padre Pío quería que la gente comprendiera que la fe no depende de instituciones, sino de la fuerza interior de cada individuo. Creía que, incluso cuando todo parece perdido, Dios siempre suscitará personas sencillas para restaurar lo corrompido. Sus cartas no fueron escritas para asustar, sino para despertar, para recordarnos que la verdad, incluso silenciada por un tiempo, siempre encuentra la manera de resurgir. El Padre Pío habló con profunda tristeza de una ocasión en la que llamó la noche oscura de la fe. Era una época en la que la gente sentía que Dios estaba distante, como si el cielo se hubiera cerrado y el mundo se hubiera sumido en el silencio. Llegará un momento en que el sol de la fe se ocultará, pero no dejará de existir, dijo. Esta frase, aparentemente poética, encerraba una cruda verdad. Llegaría un momento en el que la humanidad se sentiría sola, confundida y espiritualmente perdida. Y si observamos con atención, quizá ya estemos viviendo esa época. ¿Cuántas veces hoy vemos a gente decir que ya no tiene fe, que reza, pero no recibe respuesta? El Padre Pío explicó que esta ausencia no es un castigo, sino una prueba. Así como la noche precede al amanecer, el silencio de Dios precede a la renovación. Creía que la fe solo es verdadera cuando resiste la oscuridad, cuando se mantiene firme incluso sin ver la luz. Quien permanece fiel en la oscuridad, dijo, es quien verdaderamente conoce el amor de Dios. Durante esta noche espiritual, el Padre Pío dijo que muchos se alejarían de la oración por no ver resultados, pero que este sería el mayor error. Es precisamente cuando piensas que Dios está lejos que está más cerca, enseñó. Comparó el alma con una vela encendida en medio de una tormenta, incluso pequeña. Su luz vence la oscuridad. Y este mensaje aplica a todos nosotros. En momentos en que todo parece desmoronarse, cuando la fe parece débil y el corazón vacío, es ahí donde puede ocurrir el verdadero encuentro con Dios. El Padre Pío creía que la noche oscura de la fe no es un castigo, sino una invitación, un llamado a confiar sin ver,
a amar sin exigir y a seguir adelante incluso sin comprender. Porque al final, la noche siempre termina y quienes cruzan la oscuridad con fe descubren que la luz de Dios nunca se apagó. Solo esperaba el momento oportuno para brillar de nuevo. El Padre Pío dijo que la persecución contra la fe no vendría solo con espadas o leyes, sino con algo mucho más sutil, el silencio forzado. Advirtió que llegaría el Befindungssymptom, momento en que quienes dijeran la verdad serían censurados, criticados e incluso ridiculizados. El mundo aceptará todas las voces, excepto la de quienes hablan de Dios, dijo con tristeza. Hoy, al observar lo que sucede, sus palabras se hacen eco del presente. Sacerdotes están siendo silenciados. Los mensajes cristianos se consideran intolerancia y la gente tiene miedo de expresar su fe. La persecución que predijo ya ha comenzado y es más fría y disimulada que cualquier guerra. Sabía que esto sucedería porque veía cuánto mal se infiltraba en las pequeñas cosas, el desánimo, la distracción y la inversión de valores. El Padre Pío decía que el enemigo no necesita destruir la iglesia desde fuera. Basta con apagar el coraje de quienes la defienden. Y eso es precisamente lo que vemos, una generación que a menudo teme ser juzgada por creer, que prefiere callar para no ser criticada. Advirtió, el diablo no teme a quienes lo ignoran, sino a quienes lo desenmascaran. Esta frase era un llamado a la valentía. El Padre Pío creía que un verdadero cristiano no debía esconderse incluso cuando el mundo lo rechazaba. Decía que cada uno de nosotros es una pequeña luz en medio de la tormenta y que si dejamos de brillar, la oscuridad triunfa. Y lo más hermoso es que nunca hablaba con ira ni miedo. Hablaba con amor, pidiendo a la gente que no renunciara a la bondad. Incluso enfrentando la persecución dentro de la propia iglesia, se mantuvo firme. Nunca respondió con odio, solo con oración. La oración es la mejor arma contra cualquier injusticia, enseñó. Y quizás ese sea el secreto para resistir la persecución hoy. No responder con furia, sino con fe, porque el mal teme al corazón que no se deja endurecer. El Padre Pío demostró que ser fiel, incluso bajo ataque, es el mayor testimonio de amor que se puede dar a Dios. El Padre Pío afirmó que la persecución no sería el fin de la iglesia, sino el comienzo de una gran purificación. Comparó este difícil momento con un fuego espiritual que, aunque doloroso, tendría el poder de purificar todo lo corrompido. Dios permite que su iglesia sea probada para que de ella renazca el amor puro, afirmó con firmeza. Para él, el sufrimiento nunca fue un castigo, sino un camino de renovación. Así como el oro se purifica con el fuego, la fe, según el Padre Pío, también necesitaba ser probada para brillar de nuevo con fuerza y verdad. Creía que el mundo se alejaría tanto de Dios que sería necesario un tiempo de sufrimiento para que la gente volviera a ver lo esencial. Cuando el hombre olvida al Creador, el sufrimiento le recuerda de dónde viene, dijo. Es como si Dios, en su infinita misericordia, permitiera ciertas pruebas no para destruir, sino para despertar corazones dormidos. Y quizás eso es precisamente lo que estamos experimentando hoy, un tiempo de despertar. El Padre Pío veía la purificación como una oportunidad, no como un fin. Dijo que de este período de dolor surgiría una nueva generación de fieles, más humildes, más amorosos y más conscientes de la presencia divina. Después de la tormenta, el cielo estará más despejado, decía con serenidad. Sabía que toda gran transformación requiere sacrificio y que la fe debe atravesar el fuego de la duda para volverse inquebrantable. Incluso ante tanto sufrimiento, el Padre Pío nunca perdió la esperanza. Al contrario, creía que las lágrimas derramadas hoy serían la semilla de la alegría futura. La oscuridad pasará y el amor de Cristo volverá a brillar.
Decía con convicción, esta era la esencia de su mensaje. La purificación no es destrucción, es renacimiento. Y cuando el mundo comprenda esto, se dará cuenta de que lo que parecía dolor era, en realidad, el comienzo de una nueva luz, la luz que viene después del fuego. El Padre Pío solía decir, recen, sufran y permanezcan fieles. La iglesia no caerá, sino que será purificada. Estas palabras sencillas y directas resumían toda su misión. Sabía que el mundo enfrentaría tiempos difíciles, tiempos en los que el mal intentaría extinguir la fe, en los que muchos perderían la esperanza y en los que el amor de Dios sería confundido con debilidad. Pero también creía en algo aún mayor, que al final la verdad siempre prevalecería. El Padre Pío llamó a esto la victoria de los corazones firmes, aquellos que, incluso en medio de la tormenta, se niegan a abandonar la luz. Explicó que la verdadera fuerza no reside en quien grita más fuerte, sino en quien mantiene la fe cuando todo parece perdido. Quienes rezan, perseveran. Quienes confían, triunfan, dijo. El Padre Pío veía el sufrimiento del mundo como parte de un gran plan divino, un proceso de purificación espiritual que traería algo nuevo. Persecución, crisis, silencio. Todo esto, para él, era la manera en que Dios preparaba a la humanidad para un nuevo comienzo. Un tiempo en el que la gente volvería a amar con sinceridad, creer con pureza y vivir con humildad. Creía que la tormenta no vendría para destruir la iglesia, sino para eliminar todo lo que la debilitaba. Así como un viento fuerte arranca las hojas secas de un árbol para que crezcan nuevas, la purificación vendría para reavivar la verdadera fe. Y por eso el Padre Pío siempre repetía, no tengan miedo de lo que está por venir, tengan miedo solo de perder la fe. Hoy, sus palabras resuenan con más intensidad que nunca. Nos recuerdan que, incluso cuando el mundo parece desmoronarse, el amor de Dios permanece firme. La persecución, el dolor y la duda son solo etapas. El final no es el caos, sino la renovación. El Padre Pío nos invita a mantenernos firmes, con el corazón encendido, listos para el nuevo amanecer que llega tras la oscuridad. Si las palabras del Padre Pío te conmovieron, deja un comentario y comparte lo que sentiste. Y no olvides, suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalecen la fe, reconfortan el alma y mantienen viva la luz que el mundo tanto necesita.